Vicente, cuando quieras. Yo lo único que puedo contar es que pasó la voz mía al siguiente. Y no me cuento de qué, porque tengo que hablar de dirigir a un grupo de gente encantado en el porque además estuve en el estudio varias veces, estuve en los Campos de Diego, estuve con otro día de gente, y yo mucha relación con la gente de Puerto Ventana, con el Valle de San Emiliano, y todo con los estudios, y pienso hacer muchos más, porque son trabajos y cosas que nos quieren quitar, y nosotros tenemos que defender la capa y espada, todo lo que sea, pero en fin, no es ahora un momento de estos para poner a defender aquí cosas. Solamente decir que tengo muchos deseos de que esto siga adelante y que os vaya bien, y lo que pueda ser útil, pues a continuación puedo estar en esta sesión. Lo que queréis preguntar. No tengo muy estudiada la cuestión de los vaqueiros y la transhumancia y tal, pero sí que es verdad que de rebote, cuando yo empecé a estudiar la historia de Quirós y sobre todo el Camino Real, etcétera, fue cuando me encontré también el documento ese famoso que cité en el artículo aquel de la Nueva España, que defendía lo de que Torrestío que era una villa, que no era una braña, etc. Entonces eso fue uno de los primeros documentos que me encontré cuando me fui a recorrer archivos para encontrar documentación sobre Quirós. También al recorrer el camino, también es verdad que mi padre me llevó, me acuerdo que un día hicimos todo el camino de Puente Lugo, San Emiliano, Porcineiro, estuvimos en Torrestío, Candemuela, La Majúa. Entonces esa zona más o menos algo la conozco. Y luego también, de las cosas que te va la vida, mi padrino se compró una finca en Las Agüeras, en el Escamplero, en Las Agüeras, en la Reguera, perdón, en el Escamplero, y entonces también pasamos muchas veces con el coche, todavía ayer por las Marinas, que también coincide con la transhumancia vuestra, etc. Entonces, poco más os tengo que decir, porque el camino que yo defendía fue el que hicisteis ayer, y la diferencia es esa, que sí que es verdad que con el tiempo, aunque el camino más recto era el del Camino Real, con el tiempo, al hacerse la carretera por Teberga, pues es normal que era más fácil transportar coches, camiones con el ganado, etc. Entonces es normal que la gente tirase por Teberga en lugar de por Quirós. Pero que sepáis que desde el principio el camino era por aquí. A ver, Arturo, cuéntanos algo de... Yo cuento que paraban siempre en casa de mi suegra ya, yo ya era un crío, antes de casarme, las familias, los campadores, acaso venía uno delante a caballo y los críos y marchaban para todos los tíos, los otros venían detrás con las vacas y quedaban allí en la corralada, los caballos en la cuadra, y pasaron años hasta que después ya pasó, claro, la carretera de Ventana, sería el año 44 por ahí, cuando vieron después ya que Ramiro y los demás, los tías y eso, paraban todavía ahí, después de echar la carretera igual de Ventana. Y después tuvieron, Ramiro siguió obedeciendo a acampar, y después a última hora fue de Juaco a última hora a acampar. Y entonces, claro, pasaban ahí las noches el ganado, la corralada, y a veces ya han comprado a dormir ahí, pues a arrancar para todos los tíos. Que yo a todos los tíos desde 8 o 9 años ya lo conocía, desde que yo ir hasta allí. Conozco las escaleras que tenía el señor José, como eran, y una casa al pie que de la casa, la cocina, habíase la cuadra, habíanse los terneros pintos, que yo los demás me fijaba. Y ya, son cosas que, claro, no dormían en Ricardo, otros en Pusaúrio, allá en la ruta esa, por Camino Real a Pusaúrio, eso ahora está deshecho. Yo conviví con los transhumantes en la collada de Torrestío. Coincidí porque yo estaba en Torrobarrio, en una casa barriada, pero los pastos coincidían con los de Torrestío, todo por las lomas, Trescabois, Otecheiros, los Cotarones, y allí es donde conocí yo a los pesanos de entonces, porque ya no vive nadie, o casi nadie de los que entonces había. Sí convivía mucho con ellos porque al saber que yo era asturiano, parece que me querían más que a los bavianos. Torrestío y Bavia no comulgaban con las mismas piedras, ¿no? Y ellos decían, no, este guaje ya asturiano como nosotros. Decían que eran asturianos.
Y respecto a la transhumancia, pues claro, yo les oía comentar ya de otoño, coño, tenemos que preparar la marcha porque va a revolver el tiempo. Y decía, hay que aguantar, que abajo este año hay poco. Desde que habría a lo mejor un verano seco o lo que fuera. Hay que aguantar aquí lo que podamos. Porque, y volví a decir el otro ya, ¿y si nieva? Bueno, si nieva, ¿cuántas veces hicieron la transhumancia con nieve? Porque en Puerto Ventana todos sabemos que nieva y a veces temprano. Que nieva. Sí. En cuanto, claro, a aquella gente, te había preguntado yo a un chaval que aquí estará, que me decía que era descendiente de los loros. Digo, coño, pues conocerías a Lora, con aquel caballo que tenía, acuérdame yo, de que cerraba el ferreiro de Torrebarrio, que era la casa donde yo estaba, la casa barriada. Y decía ella, póngame, señor Manuel, ferraduras y clavos de hielo, yo no quiero resbalar. Eran esas ferraduras de hielo, se refería a esas que llevaban atrás el ganchín hacia abajo para que no se resbalara. Pero claro, ya esa gente, digo yo, dice, ¿conociste? Y dice, ¿qué va? Yo dije, nadie, un hijo que tenía, tampoco. Y nada, pregunto a estos de ahora, por Manolín el Rojo, Arturo el del Maestro, Manolo Pachu, Nieves, Ramiro, Benino, Marcial del Estañador, Irene, nadie me da cuenta. Esos que no murmuraron casi todos. Nieves me acaba de decir Maru que está viva, pero que ya no sabe de casa. El hijo de Nieves. Un hijo de Nieves, bueno, pues a Nieves la conocí yo, hay 70 años, no pensé que hay broma, porque yo fui para Torrebarrio el año 44, en junio, hizo 70 años precisamente este junio. Y Nieves era algo más que yo. Bueno, yo era muy ruin y ella era mocina. Me entendí muy bien con ellos, se portaron muy bien. Tenía un enemigo. Y no porque fuera malo, no tengo nada contra él ni tengo por qué lo tener. Era José el Pizorro. Voy a deciros por qué. Voy a deciros por qué. Era el guarda de pastos. Él cumplía con su obligación. Y yo con la mía, claro. ¿Te conocía en Gracia? Porque se dieron casos. Bueno, además a mí me animaba el mismo Ferrero. Dice, tú cuando te lleven animales para el corral, tú vete temprano y sácalos y arriba. Y salió una vez el mismo José el Pizorro, a caballo, pero yo con una perruca negra que se llamaba La Chispa, yo pícalas, y ya me cago, no me cogían ni aunque venían los geos. Pero precisamente el primer día que yo fui, que no dejé pasar las vacas del cuento de las Muergos Parrilla porque no sabía hasta dónde podían llegar, conmigo vino hasta la venta de porcinero Emilio, el de Barriada, que habrá aquí alguno que lo conocieron. Y me dijo desde allí, mira, que no te pasen de aquel cerro. Yo, la palabra cerro, no supe a qué la asociar. Yo esperaba encontrar una serie, un algo. Y entonces yo, por si acaso, del cuento de las Muergos para arriba, no, vacas y yeguas salí quietas. Y cuando a mediodía, todos sabéis que las vacas mosca, gumilla, o como queréis decir, se quedan aletargadas y tal, yo me por subir hasta arriba, a ver lo que había. Subí por la Ballina de la Collada, lo que es la ruta vaqueira, y siento roncar. Yo andaba suave como un rapiego, a mí yo suave, claro, y sonaban roncar. Y fui acercándome, y allí estaba José el Pizorro durmiendo con un tronco. Sé que era él porque tenía ese cinturón que traían con esa vidriona grande. Y yo, claro, después ya se la vi yo tantas veces, por desgracia, por suerte. Y digo, claro, mira, ya era el que estaba durmiendo aquel día. Pero yo lo dormí, volví para atrás y marché, él no se enteró. Se habrá muerto sin saberlo. Y bueno, después sí, muchas veces hablé con él, porque yo tenía, bueno, los ganados de los Barriadas eran una cuadrilla de vacas y otra de yeguas, y no pastan juntas.
aunque todas participan en el mismo pasto, pero cada una toman su giro. Y claro, atacaban por varios frentes. La parte de Torrestío, como todos sabréis, estaba acotada hasta agosto. Y claro, lo de Torrebarrio estaba comido y las vacas van a lo fresco, donde haya comida, como es natural. Perdón, ¿decías? Que de siendo guaje, que además era un señor que le metía miedo, porque entre que andaba siempre entrado en barba y con la boina y las pintas, Y el caballo. y el caballo, y nos metía miedo. ¿Sabes? Y los gorreones. Yo soy... Que lo pregunten a César, que debe andar por ahí. Yo conocí lo de Guaje cuando era guarda y para mí, que conocí varios, fue uno de los mejores guardias. O sea, era recto, claro, nos jodía porque nos brindaba las vacas, pero nada más que lo veía salir por encima de la escuela de Torrestío a galope con caballo, Ya estaba, tenía un sí. caballo negro, Sí. y alguna vaca ahí en la pradera, y enseguida ya lo veías con el perro sacando las vacas a la collada y brindaba, pero era un señor que brindaba legalmente. Lo que traéis entre manos. Sí, referente a lo de la carretera, que lleva razón ese hombre. Hacia el 42 fue, porque fue cuando nací yo. ¿La y carretera de Teverga? Sí. ¿La de Teverga? Sí. No. No lo sé, no puede ser. Pero en el 42 estaba yo allí, hacia octubre, porque... Pero vení por Quirós de aquella. Ahí discutieron mi Huelvo, que llamábame Lolito, y el Saturio, que era del estañador. Y a mí agarraronme debajo el brazo y metiéronme en una alforja de una burra en Pacuañana. Y dejaron a mí, porque mordió una vaca, y vení por Quirós de aquella. Y ahí discutieron y fueron por Teverga. Por eso digo yo que de aquella, si tuviera muy bien, vendrí por Teverga y no vendrí por aquí. Porque fuera hacia octubre, noviembre, La carretera... y me parece que estaba nevado. Una pregunta. ¿Alguno de los que estáis aquí podéis aportar información de un comentario que me hace mi madre de cuando arreció Perín? Y esto viene a colación de la carretera, que creo que entonces subían a San Lorenzo, cerca de la Braña de Tuiza, y iban por arriba por la calzada romana, y que arreció pasando antes de llegar a la Fuente de los Huesos, y llegó el ganado a Torrestío y se vino a buscarlo. ¿Alguien puede dar datos sobre esa fecha más o menos? Yo no. Porque a lo mejor no solo se empezó a ir cuando la carretera, sino que antes hubiese otra ruta alternativa, aporto como idea. No lo puedo confirmar. Ismael. Bueno, yo creo que voy a quedarme aquí. En vez de continuar el viaje, lo hago otro día, porque de aquí voy a sacar la información. Me gusta ver. Primero, darles gracias al alcalde por ir, que nos recibió bien. Ya nos recibí antes. Mi madre tenía grandes recuerdos de que aquí era el punto de apoyo para pasar. Aquí era llegar y esperar que el puerto se abriera y que el apoyo venía de los vecinos. Todos los que suben al Mont Blanc, todos los que suben al Everest, suben con la ayuda de los nativos. Los que pasaban la transformancia, tenían que basarse en la apoyar. Yo lo que tengo que escuchar es estos señores. Y si mi madre me está viendo, sabe que estoy donde ella quiere estar. Mi madre me contó anécdotas que hoy no me los pudieron ayer decir dónde estaba la casa del posadorio, dónde estaban, a ver, yo vine a ver a las abuelas, a Gutiérrez con ella, a la persona aquella que pasó de 100 años. Soledad, exactamente. Y bueno, pero yo creo que allí hay una enciclopedia que está viva, que todo está en los libros, todo está en internet, todo está en los móviles, pero lo que tiene el Señor en la cabeza no está en ningún sitio de esos, lo tiene Él. Y si no nos lo está transmitiendo, y si no nos pasamos nosotros a los que vienen detrás, esto se olvida. Entonces, ya no sé a quién me tengo que dirigir. A ustedes darles las gracias porque efectivamente nos recibieron bien, con música, con baile, con voladores. Ya nos recibían ahí 500 años. Lo que este valle tiene el don de tener la bondad, el ayudar. A otros sitios a lo mejor vas y tienes que cerrar el coche para que no te roben lo que tienes. Y resulta que aquí dante todo lo que te perdices. Bueno, pues entonces vamos a agradecérselo a los de 500 años, Sí, no. Vamos a agradecérselo lo que sea hoy, Claro, Pues, Porque, oye, la herencia. eso, efectivamente. sin consultar con nadie, puse ahí en el coche siglos de transhumancia. Y si de verdad venimos aquí porque tenemos buenos recuerdos de nuestros antepasados, si no, no tenemos por qué venir. Pero ya hay tarde para decirles o escucharles, oye, cuando me decís aquello, ¿qué era? Allí hay una persona que me puede decir mucho. Y pero tengo que contestar lo que me está diciendo aquí, lo de Perín. Perdón, que a lo mejor me descorrijo. Perín murió, Perín era el padre de Bautista.
y murió en el Alto del Muñón, y fue Santiaguín del Fariño. Él perdió, quedó atrás un macho. Ese macho no venía y entonces fue Perín a recoger, a ver si lo encontraba. Perín quedó congelado en el Alto del Muñón y fue Santiago el Fariño a ver por qué no venía. Santiago llegó hasta al lado de él dando voces y llamándolo, pero Perín seguramente tenía congelado ya y no respondió. Pero cuando lo encontraron muerto, Santiaguín dijo, aquí tuve yo, y había pisadas de él. Era el padre de Bautista. Y Bautista era el abuelo de una señora que está aquí detrás, Duardo, y Bautista. Voy a decir Bautista por no decir Perín, pero me coincide mejor decir Bautista por la edad. Iban de aquí por Sadorio, les vueltes y a subir al alto de los Cierros Negros y a Ventana. Pero llevaban una yegua muy próxima a parir y que iba muy forzada. Dijo el del posadorio, la noche tuvo de viento y va a dar nieve, la nieve blanda. Puede que no podáis pasar. Efectivamente, los animales llegaron, la nieve estaba blanda y no avanzaban. Esa yegua iba muy forzada. Y dijo, voy a decir Bautista, la hay que dejar. Dejar una yegua en aquel tiempo entre la nieve era el retroceder 20 años para atrás, por la pérdida. Y dice, ¿cómo vamos a dejarla aquí? Y dice, es que si seguimos la matamos. Es mejor dejarla que se muera que no matarla nosotros. La yegua ya empieza a ir a botes porque les va que se lleven con el pecho, pero la yegua empieza a dar saltos y a querer avanzar, y avanza 20 metros y se queda y... Dejaron la yegua, pero ¿a dónde dejaron la yegua? Voy a decir que fue Bautista porque mi abuelo posiblemente tuviera menos experiencia. Bautista era un auténtico transhumante, con experiencia, y la experiencia la tenía muy viva porque su abuelo, su padre había muerto en la nieve. Eligieron un acebo, metieron la yegua en el acebo, le pusieron una cebadera en el focico y dejaron la yegua allí a lo que pasara. Aquella noche empezó a nevar y otro día estuvo nevando y no pudieron venir a ver qué pasara. Al día siguiente, 2 días más tarde, vinieron y la yegua estaba parida con una mula y la mula había mamado. Mi madre murió con el recuerdo de venir a ver la nueva carretera. Además, con una mula. Vale. Con una mula. Gracias. Era el sueldo de un minero de 1 año. Gracias, 1000 veces gracias. Porque mi madre quería confirmarme dónde estaba el acebo. Si usted me lleva a ver dónde estaba el acebo, vengo de ahí un abrazo cada semana. Sí, porque, a ver, tantos acebos vi yo y mi madre quería enseñarme el acebo. Pero yo digo, mamá, tantos acebos como hay allí, y son tan parecidos unos a otros. Claro, entonces yo decía, madre, vamos a ir a ver un acebo si hay un millón de ellos. Y ella, no, pero como aquí no hay ninguno, y para mí aquel acebo recordaba mucho. Quiero ir a enseñártelo. Mi madre se murió sin enseñarme el acebo, y ahora yo no tengo a quién preguntar. Me queda usted. Usted. Dejo la marcha y subo donde cada acebo. Usted enséñeme uno. No me da más, que no me... Yo no me voy a presentar, si no hay nadie que cuente nada, pero yo sí tengo un par de anécdotas que contar de este paso. Soy nieta, bisnieta y tataranieta de transhumantes, por lo menos desde 1700 y poco hay documentación que avala que fuimos vaqueros de Torrestío a las Regueras. De Genaro Barrera. De Genaro Barrera, era Genaro Barrera. Y yo recuerdo a mi abuela, ya siendo vieja, mi abuela murió en el año 56, 58 me parece, y recuerdo ella sentada, se sentaba en una forma así en el pasillo, y contarme a mí, que era la primera y la única nieta en aquel momento, historias y cuentos. Y una de las historias que contaba era que cuando pasaron por Quirós, iban ella y mi abuelo en caballo, y vinieron a comer a Quirós. No me recuerdo en qué sitio habían parado para merendar. Pero sí que mi padre, que es el último de 8, o era el último de 8, tenía 2 años. Y que pasó un matrimonio, dice, pasaron unos señores, decía ella en su lenguaje, y dijeron, ¡ay, qué neno más guapo! ¿Me das un poco de lo que estás comiendo? Y que el neno va y fue a darle un poco de chorizo. Y dicen ellos, ¡ay, señora, qué neno más rubio y rizoso, más guapo! ¿Usted cuántos tiene? Dice, yo tengo este y el 8º.
Dice, ay, por Dios, nosotros no tenemos ninguno, denos lo que lo adoptamos, le damos una carrera, no sé qué. Y comentaba entonces mi abuela, sí, yo que iba a dar yo al mi Joaquín. Joaquín, después lo conoceríais, porque era el que pasaba después por aquí, y bueno, era hermano de Ramiro el Capador, y bueno, y ahora conocéis. Quiero decirte, yo estoy muy orgullosa porque no solamente por contar esta, y tenía mucha ganas de hacer este camino viejo y hacer estas rutas, porque cuando bajaba por el camino decía, por aquí fueron mis antepasados. Este camino que es tan profundo, se fue profundizando gracias al paso de los vaqueros de Alzada y de otra serie de gente. Y luego, que mis tías, que eran dos, una de ellas que era la que venía mucho a Torrestío, pues paraban en David Gutiérrez, y cuando ella se murió y empecé a ver las fotos, había unas cuantas fotos antiguas de gente de David Gutiérrez dedicadas porque se escribían, es decir, que esto establecía unos lazos de comunicación que a mí me hace creer que dos cosas. Uno, que abrió muchas mentes, porque no era igual aquel que trashumaba, que conocía, que etcétera, que el que se quedaba en el mismo lugar, no era ni más ni menos, pero simplemente tenía un ámbito de visión mucho más amplio. Y otra cosa, que no es una anécdota, es una realidad. Voy viendo las familias de Torrestío, y de las que voy viendo, 8, 9 hijos. ¿Sabéis cuándo se muere el primero? En la guerra de África, en una reyerta, en la guerra civil. Es decir, que vivieron 8 hijos, y no hay muertes de momento que yo esté viendo de infancia. ¿Qué quiere decir? Que por lo menos la alimentación que tenía era la adecuada. Yo recuerdo a mis abuelos curarme con hierbas. A mí, por ejemplo, para bajarme la fiebre de las anginas, mi abuela machacaba artemisa con manteca fresca en unos trapinos de lino que ella cogía y planchaba, me los ataba en los pies y bajaba la fiebre con eso. Es decir, que yo soy nieta de una tradición que nos curaban con hierbas, ahora ya es con antibióticos y mal. Era lo que os quería decir. Ahora, referente a eso de que no morían, pues dice una cosa, mi abuela tuvo 10 y echólos todos delante de ella, ¿eh? Pero de pequeños, nacía uno y morría otro, y nacía uno y morría otro, tuvo 10 y quedaron 5. Pues mira, está bueno. ¿Y sabes qué dijo ella? Que no empezara a echar, porque murió con 101, 102 años, que no empezara por los nietos que no quedamos. Así que... Con permiso, yo quería hacer simplemente un breve comentario, aparte de todos los agradecimientos que siempre serán pocos a lo que fue la relación de esta gente. Soy nieto y hijo de gente que pasó por aquí y que yo lo supe a través de mi madre. Perdonad que me emocione. Mi abuelo, cuando subía con el ganado, en aquellos tiempos de tanta miseria, tenía por costumbre echar una peseta a la Virgen de Trovallé. Yo ayer eché unos euros en su memoria, y mientras yo viva, si puedo, haré esto más veces, y siento que cada piedra que pisaba, cada recodo del camino, me sentía como el último mohicano, solo me faltaba el cóndor volando encima. Mi espíritu estaba con ellos y tuve agradables compañías, gente que no conocía, pero que son vecinos. Aquí están 2 de las personas, otra allí sentada, todo el resto de compañeros con los que hablé, y sinceramente hoy cuando bajaba en coche sentía de otra manera. Dormí mal cuando fui esta noche para Torrestío. Tenía muchas cosas en la mente. Por ahí pasó mi abuelo, por ahí pasó mi padre. ¿Qué piedras vieron? ¿Qué sintieron? ¿Cuánto sufrieron? De ellos quedo yo. Memoria de una pequeña parte. En lo que de mí dependa, no se perderá. Gracias a todos. Sí, las tengo muy cercanas, las tengo muy vividas, y voy a hablar yo, pero también en nombre de mis hermanas, que lo vivimos las tres también. La mayor conmigo, fuimos en los camiones con el ganado, bajamos y pasamos veranos como pasaron ellos también, sin agua en casa, y tuvimos la suerte que los inviernos en Oviedo ya eran más livianos, ¿no? Voy a contar la historia de quién fue la última vaquera trashumante que vivió aquí en Quirós y que alzó por estos caminos al modo tradicional de esa torre de estío de Bavia. Estoy hablando de Encarna Fuente, en Torrestío conocido como Encarna la Pizorra. Encarna nació en Limanes, como mis tatarabuelos, que ya fueron los primeros que fueron para Torrestío, de Limanes, concejo de Oviedo, lo que indica que la capital del Principado también era tierra de vaqueros. Lo que sabemos es que al menos sus abuelos, es decir, mis tatarabuelos, ya alzaban a Torrestío a finales del siglo XVIII,
donde construyeron su casa en lo que todos los de Torrestío conocemos como La Cueña. ¿Cómo llegó a Encarna Quirós? Pues ella vendía leche en Oviedo y entre sus clientes estaban gente del bar La Quirosana. Allí conoció a Alfredo Manzano, que era de aquí de Quirós, que estaba estudiando. Se casaron y fueron a vivir a Quirós. Y su vida empezó alternando entre el trabajo de Alfredo aquí en el Oceo y el trabajo de las vacas de Encarna. Cuando vieron que la vida era un poco ruina y lo que había, pues empezaron a llegar la primavera y nada más pasar la feria de San José, aprovechaban para comprar, si podían, o vender ganado, preparaban los escasos enseres y alzaban a Torrestío. El viaje comenzaba preparando los bártulos. La poca ropa y las mantas viajaban en la fardela de tela que ataban a los cuernos de las vacas, muchas veces recordado por mi madre y por mi tío. Los guajes, las pitas, los bochinos pequeños a los esterones, como bien decía el vecino del Lorito. El gato a un saco, y los pocos cacíos que había también viajaban, porque no había para tener unos aquí y otros allá. Los cerdos, los gochos, eran un poco zuriagos para caminar, iban delante de Encarna, falándolos camino arriba, al igual que las ovejas, que lo hacían al camino, algo bien diferente de lo que estos días vivimos. Pues el camino era más agitado, entre falar gochos y tornar que no escaparan las ovejas. Comenzaba la alzada saliendo de Bárcena, bien temprano, discurriendo por el camino en vuestra grata compañía. Esta nieta de vaqueros tuvo el gusto de deshacer ayer. 10 o 12 vacuches, que no se podían llamar vacas, al frente haciendo el camino a través de Bárcena, Santa Marina, Rodiles, Ricabo, las vueltas del Garrafe, el Posaorio y hasta hacer Poisa en Trobaniello. Caminos y lugares que llevan al recuerdo con nombres propios de personas que fueron ayuda en el paso del puerto, como Auristela, la del Posaorio, o Benigno, el santanderín. En cuanto las vacas caminaban los primeros metros en dirección sur, las más viejas se ponían al frente y ya entendían rápidamente el destino que llevaban. Aceleraban el camino y sabían que la tierra y el pasto que iban a encontrarse era bueno. La calidad de los pastos bavianos hacían que ellas caminasen rápidas y prontas. Pero no todas las vacas iban a la vez. Las primeras quedaban allí con un rapacín, y allí se juntaban unos cuantos rapacinos pequeños que quedaban solos, entre ellos Pepe y su hermano, con 13 años. Con 13 años, y me contaba mi tío que se juntaban y hacían sus cocidos en latas y en todo. Ángel también, este Ismael. Señor, dormimos juntos muchas veces. Con harina. Pero mira cómo quedó él. Bueno, pues el camino se desandaba también cuando Torrestío llegaba a las primeras nieves, y a veces llegaban antes de tiempo, y les cogían por sorpresa, tornando más complicado el camino de regreso a Trobaniello. Algún año en que estas primeras nieves fueron cuantiosas, tuvieron que hacer el camino porque el travel les cerraba, obligándoles a ir por Teberga, haciendo ruta hasta Quirós doblemente más larga, ya que les llevaba 2 días. Se hacía noche en el Palacio de las Curias, en la Culada, a la entrada de San Martín de Teberga. Y así fue esta transhumancia hasta finales de los años 60, donde el camino se cambió por la carretera y las madreñas por los camiones. Creo que es una buena ocasión para que en todos los que en alguna forma lo hemos vivido en primera o segunda persona, adquiramos el compromiso de seguir transmitiéndolo a nuestros hijos, a las siguientes generaciones, para que esta tradición de alzar las brañas no se pierda. Que aunque sea con barritas energéticas, botas del Decathlon, de última generación, bebidas isotónicas, muy lejos de aquellas calzas y madreñas, de aquel zoquete de pan con un poco que meter adentro y con mucha agua de las ricas fuentes, sin duda, el transmitir de este legado a nuestros hijos sea el mejor homenaje que podamos rendir a nuestros abuelos. Muchas gracias a todos y gracias doblemente. Una cosa que no me está ahí puesta. Es que hay tantas. Cuando vinieron de allá, el marido de Encarna puso a caballo a atender con los cerdos, y cuando llegó al Posaorio estaba recién, tuvieron que andar banqueándole. Y metieron en casa de Auristela o de los otros para calentarlo, que estaba congelado. Fue una cosa fría que cogió, claro, venir a caballo fuerte estaba malo. Es que Allí los guajes antes también, metíros en selón, también sí, pero también los marraban encima del caballo, ponían un paquete de ropa de cada lado y el guaje tenía que amarrarlo, porque dormías y claro,
Caía, y el serón, metieron el serón, cuando tuvo ropa y encima del guante derecho. Mi bisabuelo Pachín, Por ahí encima había catálogo. mi bisabuelo Pachín el Pizorro tuvo 14 hijos, 2 murieron, pero tuvo 2 partos de 2 gemelos. Entonces, cuando hacían la transhumancia, juntáronse 4 nenos sin caminar. Y yo recuerdo que mi madre me contaba que los metían, como él decía, los esterones. Y como eran 4, eran 2 de cada lado y apretados con ropa para que no cayesen. Y decían, anda, ahí va el Pizorro con toda la camada. Y iban 4 nenos en los esterones caminando. Hice un poema con la ruta que hacía mi madre y sus hermanas después de la guerra, pero no era transhumancia, era a cambiar mercancías. Lo que sí contaban eran las aventuras aquellas que tenían que ir por la noche, porque llevaban mucha mercancía, donde iban los nenos echaban mercancía. Entonces cogían la mercancía que en Asturias abundaba, como por ejemplo maíz, fabas, sobre todo laurel, que todavía hoy conseguí saber por qué mi madre siempre estaba con el laurel. Cada vez que cogía una hoja de laurel, ay si la cogiesen en Torrestío, ay si la viesen en Torrestío. Pero ¿por qué en Torrestío? Decía yo, pero si está al otro lado de Asturias no se da el laurel, que aquí en Asturias es una planta invasiva. Y el laurel, cuando llegaban con los laureles, creo que la gente allí se volvía loca. Es una ruta bien larga de Quirós a Torrestío, desnivel en el camino subiendo a Puerto Ventana. Hoy, jóvenes con buen brío, deporte, costumbre sana, buena comida a la espalda, disfrutáis el senderismo. Me contaron que el trayecto labrado en tiempos pasados no era un camino grato, con hambre, frío y con riesgo. De las agüeras salían cuando empieza a anochecer, haciendo ruta a través de calellas escondidas. Iba la burra cargada de fabas, maíz, manteca, del laurel sus hojas secas que Asturias recolectaba. Andando la noche oscura, subían hasta Ricabo, Buella, noche a cielo raso, entre garrafes y bruma. El alto de Trobaniello, con su capilla de piedra, atestigua la dureza del noctámbulo trasiego. Hay que cuidar el farol de su llama entre cristales. Si rotura cuela el aire, se produce el apagón. Y cuando se asoma el sol, hay que pararse a dormir, porque a la Guardia Civil no se le escapa un rumor. En tan ardua caminata les acompañaba el perro, que gruñe al menor revuelo de fusiles a la espalda. Cuando alcanzaban el puerto, dirección a Torrestío, ya cuesta abajo el camino, pero en el mismo silencio. Que desde San Emiliano también parten policías, requisando mercancías para que no haya intercambio. De León traen lentejas, cambian fabas por garbanzos, el burro que cargó sacos trae las alforjas llenas. La aventura de la ida se repetirá a la vuelta. Caminan la noche entera y se esconden por el día. El hambre los empujaba, con el hambre convivían, con hambre cuestas subían y con hambre las bajaban. ¿Sabéis cómo llamaban a laurel en Torrebarrio cuando llegaban con tal? Yo lo oí muchas veces. Ya vienen las asturianas con el jamón. Bueno, es que el laurel era algo increíble. Lo de laurel. Yo iba a contar 3 cosas, pero voy a reducirles, pero si de verdad cuento los 3, si blaime que me estoy pasando. La primera, ayer, gente priolo muy malo, camín de barro que era imposible porque hicieron por aquí. Fui tomando nota y todos los que era el camino malo no eran vaqueros.
Los demás lo pasaron y no dijo nada ninguno. Pero ojo, acompañábamos a nosotros como antes acompañaban para pasar el pueblo. Entonces tengo que agradeceros que os quejabais, pero que también tenéis vuestra razón. Pero los que pasaban en el barrio y no decían nada, llevaban la sangre y vosotros llevabais en el orgullo. No había otro camino para ir por otro sitio. A ti te quería el micrófono por en el barro, a ver si pasabas. Tú vives para abajo, con buena ropa, a las 6 de la tarde, con un móvil, llamando que estoy enllantada hasta la rodilla. Los que viven entre la nieve llantados hasta el cuello, con la familia, con lo que tenían, esos no tenían que ir a más. Tenían el apoyo del pueblo, y tú tenías el apoyo de todos y quejabas. Un vaquero importante que la mayor parte de los que estáis aquí casi no lo conociste seguro, fue el Bayoto, por el volumen de animales, por la cantidad de solvencia que tenía, muchas ovejas, muchas vacas y muchas yeguas. Ese dejó una familia en Parades, que todos conocisteis, que fue Pacho, y Pacho partió de cero y quería ir a la siega a Torrestío, que era un medio de ingreso importante para aquella época, que no había nada. ¿Y a quién tenía que venir? Tenía 16 años y ya quería él ganar su propio sueldo. Acudió Genaro para que viniera con él. Quedaron de esperarse en el campo de Girona, en Parades. De aquella el reloj y el móvil y acá sale y dice, bueno, hay que salir temprano de antes de amanecer. Madrugar mucho sobre medianoche. ¿Y cómo se sabía cuándo era medianoche? ¿No había reloj? El chaval madrugó tanto que espera y Genaro no venía. Y, joder, pues Genaro dejó aquí, ahora yo, ¿a dónde voy con la burra? Al fin, como no venía, fue a buscar a Genaro a casa. Genaro estaba una yegua así de grande, poniendo la silla. No, y muy temprano. Genaro sale y mira para la luna. Coño, y muy pronto. Era pronto. La burrina caminaba menos que la yegua, y todo el camino con la puta burra detrás y metiendo lesna, para que viniera cuando la yegua. Pero cuando llegaron a la capilla de Trovanierio, dijo Genaro, aquí hay que parar. Pacho, ¿parar a qué? Parar a que hace mucho viento, mucho aire, y no se puede pasar. ¿Había un fenómeno en Trovanierio que era el viento, sí o no? Sí. Lo había. Vale, es que ayer trataba de decir esto yo, es que soñó antes de ayer y cuéntanoslo. Ahí murió un paisano allí que lo llevó al aire y apareció 2 meses más tarde. Entonces me das gasolina para contar esto, porque ahí conté a algunas personas y dicen, este soñó y de repente la aventura. Vale, Genaro se sienta durmiendo. El chaval, como allí había un fenómeno que eran los ciervos negros, que allí no se podía pasar con aquel viento, quería ir allí, pero tenía miedo a la montaña, que habla allí, que no se puede pasar. Como Genaro estaba durmiendo, toca y ahora el viento. Genaro mira para el sol. No, llevamos poco tiempo parados. Pues ahora el viento y dicen, entonces vamos a aprovechar la raza del viento. Salieron en dirección a los ciervos negros y dijo, y cuando llegaron los ciervos negros, no te va a pasar. ¿Quién decía que el chaval que tenía toda la ilusión del mundo de ir a ganar dinero y que no se podía pasar por culpa al aire? No lo creía él. Y dijo y Genaro a Pacho, si viene una ráfaga de aire fuerte, tú no sueltes la cuerda de la burra. Iban los dos andando, vino la trompa de aire, cuando Pacho fue a tener por la cuerda, la burra estaba en el suelo. Y la burra dijo que fue caer como si pegara en un tiro y volver a levantarse. Y dice, tira, camina ahora. Camina para que no hubiera otra ráfaga de continuación. A Genaro le llevó la gorra y la albarda de la yegua. Y la burra la tumbó el viento. ¿Pudo ser eso cierto? Eso. Vale, entonces lo que os contaba ayer no es mentira. ¿Conoces esa parte? Sabe lo mejor Arturo, era uno que trabajaba en la carretera, acuérdate de sí, que lo llevó al aire. Él iba a pasar para Bavia y dijeronle, no pases que haz mucho aire que igual te lleva. Él no le hizo caso y apareció después más tarde, ¿qué? 2 meses más tarde. Tardó mucho en aparecer, apareció metido en una reguera allí, o sea que...